asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Mireya Pazmiño. Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. Antes de comenzar con mi debate y con mi postura sobre el caso de María Belén Bernal, permítanme unos minutos. El día de hoy he sido violentada políticamente y de género también. He recibido de parte del legislador Ricardo Vanegas un mensaje sumamente fuerte que denigra mi calidad de ser humana y de mujer. Permítanme leer textualmente lo que dice el mensaje. Ha sido de Pachacutic, ya era hora de votarla a esa pelafustán Mireya Pazmiño. Esta es correísta a muerte, se infiltró en el PK18, gracias a ese movimiento y a la candidatura de Yacu Pérez, llegó a asambleísta por Bolívar. A ella ni el perro le conocía. Compañeros legisladores, señora presidenta, creo que esa no es una postura de un legislador. Una persona así no debería estar en ese puesto representando al pueblo ecuatoriano. ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda la transparencia? ¿Dónde queda el respeto hacia las mujeres? El respeto hacia el ser humano. Los compañeros de Pachacutic, nuestras mujeres, miren cómo se pronuncian. Miren cómo se pronuncian, respaldando a una persona de ese calibre. A mí me invitaron a participar en el movimiento Pachacutic y he venido firme en sus principios. Creo que he sido una de algunos, de pocos compañeros de este movimiento que ha defendido la lucha del pueblo ecuatoriano. Usted, señor Vanegas, me ha dicho y me dijo, usted compró su candidatura en la provincia del Guayas, porque a usted nunca le hubieran invitado. Yo no me debo a ningún gobierno, yo no me doblego ante el gobierno de Guillermo Lasso. Yo me he mantenido firme en no seguir esa postura del neoliberalismo. Y por eso ahora me expulsan, además de una bancada. Usted, compañero asambleísta Salvador Quispe, debería estar más preocupado de la actuación de todos sus asambleístas y debería defender la lucha del pueblo, porque de eso se vinieron y de eso hemos sido asambleístas ahora en esta bancada, porque hemos participado de esa lucha del pueblo, de los compañeros hermanos, defendiendo los principios, tratando de recuperar la dignidad de todo un país. Y por eso ahora le condenan llamándome, como lo dice, pelafustán. Qué pena, asambleísta Ricardo Vanegas, que usted no sabe lo que es el respeto, no sabe lo que es la ética y los principios. Y qué pena también, asambleísta Patricia Sánchez, que usted respalde a eso, diciendo que es una persona que respalda la violencia de género. Ahora estamos viviendo cómo han pasado las mujeres que están en las barras de arriba, con tanta violencia y que el Estado no les está dando la respuesta, no está tomando esa responsabilidad de tanta violencia que sufrimos nosotros en este país. 7 de cada 10 mujeres sufrimos alguna clase de violencia y ahora lo estoy sufriendo yo y así ha sufrido muchos de los compañeros. El compañero Ricardo Vanegas, porque no se le siguió el juego de su juicio político, que primero lo ingresa y luego, con las artimañas del presidente de la Comisión de Fiscalización, ahora lo quieren archivar. Lo quieren archivar y ustedes han visto. ¿A quién responde? ¿Quién es el interesado porque estés en el Consejo de Participación Ciudadana? El gobierno, el ejecutivo, y ha metido las manos también aquí, ha vendido las manos aquí en esta Asamblea Nacional. No vamos a dejar eso. Se debe mantener la independencia de funciones, pero antes de nada, se debe mantener la dignidad. Asambleísta, tiene 1 minuto, por favor. Gracias, señora presidenta. Como le dije, le pedí unos minutos. Voy a hacer uso del resto de mi tiempo para hacer la postura como miembro de la comisión vinculada al caso de María Belén Bernal, de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación. El caso de María Belén Bernal Otavalo debe servir para que otras mujeres no sean violentadas ni asesinadas
para que el Estado ecuatoriano y el gobierno central replanteen la estructura de las instituciones encargadas de la seguridad, de la vida y la justicia efectiva. Compañeros legisladores, este es un extracto del informe que aprobamos en la comisión ocasional y que hoy lo estamos conociendo y debatiendo en el Pleno de la Asamblea. Inicio esta intervención a esta parte del informe porque quiero hacer notar que en el Ecuador la violencia contra las mujeres está encarnada en todos los espacios y en todos los niveles, y la Asamblea Nacional lamentablemente no ha sido la excepción. No hace mucho tuvimos el caso de un asambleísta que violentó a una colega legisladora y que por ello fue sancionado como corresponde. Sin embargo, la violencia de este legislador ha continuado hacia otras mujeres, como si nada hubiese pasado. Pero lo más sorprendente de esto es que hay asambleístas mujeres que defienden, justifican y se solidarizan con quien violenta, agrede y discrimina a una mujer. Eso es inaceptable y lo hemos escuchado ahora en mi bancada también. Eso no puede continuar. Por eso la violencia en el Ecuador sigue como sigue y por eso las mujeres estamos siendo tan violentadas, porque lastimosamente entre mujeres también cometemos ese mismo error. Compañeros y compañeras, no vamos a avalar conductas misóginas, patriarcales en ningún espacio y mucho menos en la Asamblea Nacional, venga de quien venga. Nosotras, compañeras, ser las primeras en alzar nuestra voz cuando estas cosas ocurren y no al contrario, solapar o defender lo que no debe ser defendido a personas tan denigrantes y que no se podrían llamarse legisladores en esta Asamblea Nacional. Cuando los derechos son vulnerados, lo que corresponde es romper el silencio, romper la complicidad, romper la impunidad. Y eso es lo que hemos hecho desde la comisión ocasional. Hemos buscado la verdad, justicia y reparación para María Belén Bernal Otavalo y su familia como víctimas directas de este femicidio. La comisión ocasional realizó un trabajo serio, imparcial, sumamente técnico. No es común que en un parlamento se pronuncie respecto de las responsabilidades estatales. Esto ha ocurrido en la región y subregión muy pocas veces, pero en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos es sumamente valorado que el primer poder del Estado se manifieste en un caso de grave violación de los derechos humanos, observando la actuación del Estado, inclusive de la misma legislatura. Hay mucho que decir del informe del caso de María Belén Bernal Otavalo, pero quiero tomarme estos minutos para explicarle brevemente cómo llega a configurarse responsabilidad del Estado ecuatoriano. En este sentido es importante señalar, compañeros y compañeras, que la comisión ocasional identificó que existen acciones y omisiones que se transforman en 4 momentos hasta configurar responsabilidad estatal de la siguiente manera. Primero, un momento ocurre cuando hay faltas administrativas disciplinarias que se plasman en el permiso otorgado a Cáceres para jugar un partido de fútbol, el ingreso a la escuela superior en horas de la noche y madrugada de Cáceres, la cadete Jocelyn y María Belén Bernal, el consumo de alcohol y reuniones sociales en la escuela superior. Lo grave de estas faltas es que se identificó que construían prácticas recurrentes dentro de la institución policial y que estarían normalizadas y por eso no son reportadas ni sancionadas. En segundo lugar, se evidenció lo que al inicio empieza como faltas administrativas se convierte en graves omisiones de obligaciones nacionales e internacionales por todo lo que ocurrió cuando María Belén Bernal Otavalo fue golpeada hasta su muerte sin recibir ayuda de ningún servidor policial o cadete. El tercer momento se determinó que lo que era hasta ese instante una omisión se convirtió en un silencio cómplice y en una responsabilidad institucional que se vislumbra sobre todo cuando se entrega la guardia a las 6 a.m., en la que no se reportó ni se hizo constar en las partes policiales lo que ocurrió tan solo unas horas antes. Y finalmente, el cuarto momento se configura la responsabilidad del Estado cuando inicia la búsqueda de María Belén Bernal Otavalo. Cuando Cáceres se fuga
y cuando el cuerpo de María Belén Bernal es localizado en el Cerro Casitagua, porque en estos momentos ya no interviene solamente la Escuela Superior, sino que el caso es tratado por el presidente de la República, secretario de Seguridad, ministro del Interior, comandante general de Policía y Secretaría de Derechos Humanos. Le ruego unos minutos más, señor presidente. Soy parte de la comisión y llevo este informe, por favor. En esta cuarta etapa se presentan también una serie de ocasiones graves, como la demora en remitir los hallazgos encontrados en la habitación de Cáceres a la Fiscalía, los que habrían sido entregados apenas el 15 de septiembre, es decir, unos días después de la fuga de Cáceres, y la búsqueda de María Belén en el Cerro Casitagua sin la coordinación, autorización y participación de la Fiscalía y sin la presencia de los familiares el día en que se localizó su cuerpo, esto es, el 21 de septiembre del 2022. Entonces, el Estado, las instituciones y las autoridades que incumplieron sus obligaciones nacionales e internacionales por su inacción y omisión deben responder por la grave violación a los derechos humanos de una mujer y su familia. No podemos ser parte de esta inacción, queridos compañeros y compañeras. Eso sería imperdonable, dejar en la impunidad un caso así desarrollado dentro de una institución. A nosotros como asamblea nos corresponde sancionar a los responsables políticos. En este caso existió un manejo desastroso del femicidio de María Belén Bernal y solamente recordemos que el presidente de la República abandonó el caso y prefirió atender una agenda internacional mientras el país entero se conmocionaba por todo lo ocurrido, por todo lo trágico, desastroso y doloroso que pasó tanto a la familia de María Belén Bernal, su hijo y también nosotros los ecuatorianos. En su paso en el exterior, el primer mandatario dejó el caso en manos del exministro Carrillo, quien, a más de ser un general de la policía, en servicio pasivo era el ministro que representaba a la misma policía. Recordemos además que el exministro Carrillo también se ausentó del país y dejó el caso en manos de la policía y apenas ahora señala que existió el velo de opacidad y que el gobierno mantiene un espíritu de cuerpo en el caso de María Belén Bernal. Escuchen esto bien, compañeros. El exministro Carrillo responsabiliza al Estado y dice que hay un espíritu de cuerpo. Señor presidente, permítame pasar un video que ha sido enviado previamente a Secretaría, por favor. Y con esto ya termino. Con su autorización, señor presidente, Proceda, por favor. procedemos con la reproducción solicitada. En el caso Bernal, yo creo que se utilizó a una víctima como un pretexto, porque alrededor del caso Bernal se pudieron haber cometido muchísimos errores en la misma institución o comunicacionalmente, como dijo la nota de prensa. Pero lo que está atrás realmente es quienes están medrando de la situación de inseguridad que vive el país. Aquí había dos opciones. La una opción era mantener con velo de secretismo estos errores o silenciar o hacer lo que al final el gobierno optó por manejar un espíritu de cuerpo. O la Alrededor otra, del caso Bernal, alrededor ¿usted? del caso Bernal. ¿El gobierno actualmente ha manejado con un espíritu de cuerpo? Yo el caso diría Bernal? que se alineó en esa lógica, Ya. se alineó en esa lógica. Señor presidente, compañeros legisladores, este pleno de la Asamblea Nacional tiene la obligación, la responsabilidad de manera ética y legal aprobar este informe y que además termino diciendo que es indispensable que se haga una evaluación y una reestructuración de la Policía Nacional y que sea todo esto remitido a las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, señor presidente, por permitirme esos minutos extras.